Compañero Martín, soy el director de la clínica Corsales de Alicante. Es una clínica de rehabilitación que tiene 5 especialidades diferentes, entre ellas fisioterapia y posturología. Está también Martín a cargo del departamento de nutrición y nutrigenética y epigenética. Tenemos un departamento de logopedia bilingüe con el español y el francés. Tenemos aquí también a nuestros compañeros del departamento de optometría comportamental y también tenemos un servicio de podología. Lo que voy a hacer prácticamente es presentar a Martín, porque la verdad es bastante complicado, siempre me lo tengo que apuntar y como no lo tenía apuntado me lo tuve que descargar de la web nuestra. Y bueno, Martín es técnico agrónomo, licenciado en bromatología, máster en ciencias del desarrollo rural, posgraduado en nutrición y estudios complementarios en ciencias de los alimentos, doctor en nutrición, coach nutricional y diplomado en nutrigenómica y nutrigenética, así como también naturópata colegiado. Bueno, yo en realidad a Martín lo conozco desde hace un poquito más de un año y la verdad que me sorprendió todos los conocimientos que tenía. Entonces, ahí yo como fisioterapeuta empecé a aprender muchas cosas relacionadas a la nutrición y a la fisioterapia y empezamos a hacer trabajos conjuntos, sobre todo para la rehabilitación de algunos pacientes. Pero bueno, nuestro trabajo puede ir muchas veces ligado y muchas veces va por separado. Entonces, en este caso Martín va a hablar sobre lo que vemos aquí, ¿no? Aditivos alimentarios. ¿Por qué vamos a hablar sobre aditivos alimentarios? Bueno, él ahora comentará porque tenía otro tema preparado, pero va a explicar por qué no vamos a hablar sobre eso. Y los aditivos, claro, cada vez que vemos en la televisión que dicen que está todo bien, que los aditivos son buenos, pues vale, vamos a ver otra versión de un profesional que está realmente cualificado, que ahora explicará la especialización que tiene con respecto específicamente a los aditivos, ¿vale? Y si realmente son malos, son buenos o qué es lo que debemos hacer cuando vemos que hay muchos aditivos en un alimento. Así que bueno, os paso directamente ya con Martín y espero que disfrutéis de la conferencia. Gracias. Hola. ¿Se me escucha, verdad? Bueno, lo mismo, muchísimas gracias por estar acá, por dedicar parte del tiempo a compartir y a enseñarnos a nosotros con vuestras preguntas y con vuestros comentarios, que seguro alguno tendrá alguna inquietud. La presentación que hizo Rodrigo es una presentación académica, yo me voy a presentar como una persona inquieta, como un estudiante crónico casi, porque al final en el mundo de la alimentación, de la medicina natural, de la naturopatía, estás obligado a estudiar de manera permanente, sobre todo porque tenés que seguir un poco la corriente de la industria. Y la industria, desde luego, es dinámica y atiende a diferentes conceptos, a diferentes necesidades, a diferentes virtudes y a diferentes defectos. Y en eso estamos los bromatólogos y los responsables, de alguna manera, de los departamentos de nutrigenética o de epigenética, de encontrar los defectos de la industria alimentaria y los efectos también perniciosos y deleterios que la industria farmacéutica y la agroalimentaria generan en la salud de la población. Yo cuando hice parte de la tesis la dediqué a aditivos, de la tesis doctoral, porque entiendo que son particularmente perniciosos, la gran mayoría de ellos. Y bueno, y en cuanto a experiencia profesional me moví en los dos campos. He sido director de investigación de la compañía Bayer en Alemania, en unos años que tuve de Darth Vader en el lado oscuro, y luego pues me di cuenta que era incongruente con lo que soy, con lo que siento y con lo que heredé de mi familia, y me dedico desde entonces a la medicina natural, puesto que mi papá fue uno de los primeros precursores de la fitoterapia y de la homeopatía en Argentina y tuvo el primer laboratorio fitoterápico en mi país. Entonces yo me había desviado unos años y ahora, bueno, volví a esa corriente de familia y a dedicarme también a lo que me gusta. Estuve unos años en República Democrática del Congo, en Médicos Sin Fronteras, en la parte de epidemiología infantil y de nutrición. Y bueno, y ahora tengo el placer de trabajar junto a Rodrigo y al resto de compañeros en la Clínica Cogalés de Alicante, también en el Herbolario Flor de Té de Yecla, en una parafarmacia de Águilas, en Clínica San Martín de Valencia, en Novelda, en Pinoso, en fin, soy inquieto, como dije. Vamos a hablar un poquito de aditivos, vamos a compartir información. Vengo con muchísimas ganas de aprender, así que adelante.
¿Qué es un aditivo? Es la primera pregunta que podríamos formularnos, ¿verdad? Básicamente un aditivo es aquella sustancia o aquel ingrediente que se agrega a algún alimento con el objeto de mejorar alguna cualidad, con el objeto de otorgar o conferir alguna cualidad o característica que per se el alimento no tenía. Para resumir es eso. Nosotros los identificamos en Europa porque están precedidos todos por la letra E, ¿no? Aparece la E y un número. Esa E indica que el aditivo está aprobado para su uso alimentario en la Unión Europea. Eso es lo que indica. Más allá de la carcinogenicidad o del riesgo que comporte para la salud. Luego veremos que no todo lo que se aprueba, y ya lo sabéis, ¿verdad? No todo lo que se aprueba es bueno. Si no, los medicamentos no vendrían con prospectos que prácticamente son las pólizas de seguro de vida del ocaso, diciéndote todo lo malo que te va a pasar cuando te lo tomes. Si los alimentos tuvieran que tener prospectos similares, comeríamos la mitad menos uno de lo que estamos comiendo y elegiríamos desde luego de otra manera. La Unión Europea o la Comunidad Económica Europea también define aditivo, la define un poco diferente a lo que es la definición de Codex Alimentario, y la define como cualquier sustancia que normalmente no se consuma como alimento en sí, ni se use como ingrediente característico. Es decir, independientemente de que tenga o no tenga valor nutritivo, establece que es aquella sustancia cuya adición intencionada, esa adición voluntaria, tiene un propósito tecnológico e intenta incidir positivamente en alguna de las fases del procesamiento, ya sea la fabricación, el transporte, la logística, el envasado, el tratamiento o el almacenamiento, en función del tipo de aditivo del que estemos hablando. Estamos hablando generalmente de compuestos químicos, aunque veremos que hay algunos aditivos que son naturales, la gran mayoría de ellos se obtienen por síntesis química. Básicamente, más que la definición de aditivo, lo que tenemos que entender es qué función tiene un aditivo, o cuáles son las funciones más generales de los aditivos. Primero, asegurar la salubridad y la seguridad de un alimento. Esa es una función primaria de un aditivo. Contribuir a la conservación. Ese es el caso específico de aquellos que conocemos como conservantes. Hacer posible la disponibilidad de alimentos fuera de temporada. Esto cada vez está más de moda, ¿no? Ir al supermercado a buscar lo que va contra natura. Buscamos sandías en invierno y probablemente las encontremos. Históricamente el melón era una fruta de verano, ahora es una fruta anual, todo el año hay melón. ¿Por qué? Porque la industria agroalimentaria se encarga de desarrollar una serie de aditivos y de compuestos químicos para que tengamos justamente ese producto disponible. Es una ley de oferta y demanda, finalmente, responde a los intereses de consumo. Aumentar o mantener el valor nutritivo. En muchos casos se intenta aumentarlos y en otros se intenta mantenerlos, y en algunos, que no son pocos casos, lo que se intenta es enmascarar realmente una característica indeseable. Potenciar la aceptación del consumidor. Esto es tal vez lo más preocupante, porque la aceptación viene, digamos, de ciertos valores, de ciertos criterios, de ciertos parámetros que nosotros como consumidores establecemos como lógicos, como coherentes y como saludables. Parece extraño, ¿verdad? Pero cuando vemos orejones de albaricoque de color medio marrón, lo vemos o lo podemos suponer como que no estuvieran buenos. Muchas veces vemos a niños decir, pero no, ese orejón ya está pasado, porque el orejón de albaricoque al que nos han acostumbrado es a ese naranja fosforescente que ya tienes que recorrer campos para ver si encuentras un árbol que dé albaricoque naranja fosforescente. Yo todavía no he visto ninguno, pero sueño con encontrarlo, porque ¿por qué me están vendiendo ese producto en el mercado? Que es completamente, está desnaturalizado por completo, pero genera un impacto visual, ¿verdad? Es curioso para el consumidor, llama la atención, igual que la manzana perfecta, igual que la naranja esa que brilla por todos lados, que resulta que luego, si la pelaras, tiene cera para 200 colmenas casi. Pero bueno, sí que es uno de los motivos por los cuales más se utilizan los aditivos, justamente con fines comerciales. Algunos de ellos para facilitar la preparación del alimento
y otros para homogeneizar. Es el caso de los homogeneizadores, de los estabilizantes, de los espesantes, en fin, de una serie de aditivos que se utilizan con efecto puramente tecnológico. Si clasificáramos los aditivos así rápidamente en 5 grupos, diríamos que existen los colorantes, que ¿qué van a hacer? Intensificar el color o ayudarnos a conferir características específicas de color a un alimento. Antioxidantes, ¿qué función tendrá un antioxidante? Justamente evitar que los procesos oxidativos enrancien o pongan o en descomposición al alimento. Los conservadores o conservantes, básicamente evitan que el alimento se descomponga. Los emulsionantes, aquí están también los estabilizadores, facilitan que haya una emulsión, es decir, que haya una mezcla homogénea y romper con los caracteres de inmiscibilidad que pueden tener diferentes fases. Una fase oleosa, por ejemplo, con una acuosa. Me refiero a esto. Si intentamos mezclar agua y aceite, nos daremos cuenta que las capas se separan, ¿verdad? Es muy difícil de mezclar si no es con agitación, por ejemplo, con una agitación constante. Eso significa que son inmiscibles una fase en la otra. Un emulsionante tiene la característica de hacer miscible dos sustancias que a priori por la densidad no podrían mezclarse. Gelificantes, espesantes, estabilizantes, antiaglomerantes, antiaglutinantes. Encontraríamos un sinfín. La Unión Europea los clasifica según también la centena numérica, y esto lo hace muy interesante. Esta es una clasificación útil, porque así sabremos, y esto es una muy buena manera de identificarlos. Cuando agarramos cualquier alimento o cualquier medicamento, cualquier cápsula, grajea, y vemos que tiene E, que va desde el 100 al 199, sabremos que eso es un colorante, aunque no esté el nombre. Puede decir E150, E124, el número que sea, pero es un colorante. Todos los que van del 100 al 199 son colorantes. Es una buena forma de identificarlos. Los que van del 200 al 299 son conservantes. Los que van del 300 al 399 son reguladores del pH y antioxidantes. Entre el 400 y el 499 encontraremos los estabilizantes, los gelificantes, los emulsionantes, los que dan características de espesor. Entre el 500 y el 599, los correctores de la acidez y las sustancias minerales. 600 a 699, potenciadores del sabor, el famoso glutamato, que conocemos, glutamato monosódico, monopotásico, monocálcico. La línea de los 900 hace referencia a agentes de recubrimiento, a gases de envasado y a edulcorantes. Famoso, por ejemplo, el E951, el aspartamo, o el E952, que es el ciclamato, el 950, que es el acesulfame K, el acesulfamo de potasio. Y como agente de recubrimiento, ¿cuál sería? Por ejemplo, una cera es un agente de recubrimiento. Luego tenemos una línea que va del 1100 al 1199, que suelen ser enzimas, casi todas enzimas obtenidas por síntesis química, y luego la línea de los 1400, que son almidones modificados. ¿El E330 qué es? El E330 es un antioxidante y un regulador del pH. Es que me comentaron que es cancerígeno. Sí, No sé. sí, es cancerígeno. Sí. Las pruebas sobre animales de laboratorio se detectó que provocaba cáncer de vejiga, de próstata y de riñón. Pues mira que tiene producto, ¿eh? Sí, sí, es peligroso, es potencialmente peligroso. Aditivos hay más de 1500 aprobados por la Unión Europea. Probablemente el 50% sean tóxicos y o peligrosos. El 50% estamos hablando de unos 750 aditivos. Desde luego es inabordable en una charla hablar de todos ellos. Entonces hoy nos vamos a centrar sobre todo en los colorantes, porque dentro de todas las familias es la familia cuya proporción de aditivos tóxicos o peligrosos es mayor. Es decir, encontramos más colorantes perniciosos, por ejemplo, proporcionalmente hablando, en función del total, que conservantes o que estabilizantes o reguladores del pH. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a hablar sobre todo de colorantes y al finalizar un poquito la ponencia, daremos un pantallazo de aquello con lo que tenemos que tener más cuidado para nosotros o para nuestros hijos o para nuestra familia por las características que tienen. Esta es como la tabla periódica de la falta de salud.
Aquí tenemos todos los aditivos. Aquí están los muy perjudiciales. En un marrón más claro están aquellos que deberíamos de tener precaución, y los marrones claritos son los que intentan demostrar de alguna manera que no son tan peligrosos. Una clorofila, una lactoferrina, un carotenoide, ¿no? Una vitamina, por ejemplo, que se use para regular el pH, el ácido ascórbico mismo, la vitamina C. Yo luego preparé, ahí tengo como unas hojitas que tienen como un cuadrito en el que se resumen los muy peligrosos, los moderados y los a priori no perjudiciales. Quien quiera la información, pues a disposición está para quien se la quiera llevar. Y si no alcanzarán las hojas, os daré mi correo electrónico y os la envío con muchísimo gusto. Si empezamos a hablar de los colorantes, vamos a hablar de uno que es muy conocido, la tartrazina. ¿Os suena de algo? Eso, el azafrán, este bien entrecomillado, lo has dicho. Este que pretende simular las características de un producto que no es. La tartrazina es un colorante azoico. Un colorante azoico significa que es un hidrocarburo que deriva del petróleo. Eso es azoico. En nuestro sano juicio, ninguno de nosotros iría a beber en una gasolinera de la manguera con la que surtimos al coche. Pero sí que consumimos en los alimentos muchísimos colorantes que son derivados del petróleo. ¿Y en qué alimentos consumimos tartrazina? En el azafrán, entre comillas, que dice el compañero, en muchos snacks, en muchos flanes, en refrescos de pomelo, por ejemplo, o refrescos de limón, porque la tartrazina tiene un color, como veis, amarillo, ¿verdad? Entre el amarillo y el amarillo naranja. En galletas, en golosinas, en muchas chuches de esta sabor limón, sabor piña, sabor naranja, desde luego que tienen el sabor conferido por un saborizante y el color conferido por un colorante. Porque muy ingenuos tendríamos que ser para querer encontrar piña o naranja o limón en un caramelo, ¿no? O en una pastilla. Como no sea algo muy artesanal y hecho por un productor que ya le conocemos, desde luego que a escala industrial no es una práctica rentable hacerlo bien. ¿Con qué se relaciona la tartrazina y con qué se relacionan todos los colorantes azoicos, es decir, derivados del petróleo? Tienen una relación directa con la hiperactividad y con el trastorno de déficit de la atención. Nosotros en la clínica tratamos a muchos niños y cuando les testamos determinamos que tienen contaminantes químicos en la célula y que muchos presentan reacciones de hipersensibilidad a ciertos colorantes, entre ellos los azoicos. Eso es algo que se puede testar, se puede valorar en niños y en adultos. Entonces, la hiperactividad, el asma, los eczemas, las urticarias, el insomnio, todas esas son características que confieren, características indeseables, por supuesto, que confieren los colorantes del tipo azoico. Son liberadores de histaminas, entonces evidentemente tienen un carácter alergénico. Ustedes saben que una alergia básicamente se produce por eso, ¿no? Porque se disparan catecolaminas, citoquininas, histaminas, y eso hace que el nivel de inmunoglobulina E se eleve, y es lo que marca un proceso de inicio, un proceso alérgico. Posiblemente cancerígeno, según ya demasiadas pruebas de laboratorio como para hacer metaanálisis inclusive. Prohibido en Alemania, Austria, Finlandia y Noruega. Pero aquí toda la tartrazina posible en la paella, porque el azafrán resulta caro. Si al final es un truco comercial, vamos a hacer como si le hubiéramos puesto azafrán y a llenarnos de esto. No es de extrañar que después de comer mucha paella tengamos ganas hasta de jugar al fútbol. Claro, estamos como hiperestimulados. Esto se llama crisoína. Se identifica con el número... ¿sí? ¿Todos los colorantes? Todos los colorantes... Llevan la tartrazina esta. No. La tartrazina es un colorante. Dentro de todos los colorantes que van del 100 al 199, el número 102 corresponde a la tartrazina. ¿Todo lo que asemeja al azafrán? Todo lo que asemeje a algo, ¿sabes que todo lo que asemeja a algo ya dejó de ser algo o nunca fue algo? Entonces, me animo a decirte que si no es tartrazina, tendrá crisoína o tendrá algún otro tipo de colorante amarillo caso, algún otro tipo de colorante, por no ponerle tartrazina, porque al final la industria alimentaria, ¿qué hace? Cuando hay un aditivo que está muy cuestionado,
lo sustituye por otro, menos cuestionado, pero no menos pernicioso. Entonces, como ya sobre la tartrazina hay muchos estudios, ahora algunos fabricantes de sustituyente del azafrán te ponen amarillo caso. Pero no es mejor, ya lo veremos. No es mejor que la tartrazina, es distinto. La crisoína también se utiliza desde hace muchísimos años, se prohibió hace poco en Europa, pero sí que se pueden establecer parámetros bioquímicos y darnos cuenta de que aún así está dejando consecuencias el consumo. Es como si dijéramos, bueno, prohibimos el glifosato en nuestros campos de soja, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo vamos a tardar en detoxificar nuestro suelo, en detoxificar nuestro ambiente, en detoxificar nuestro organismo? Muchísimos años. Con los colorantes ha pasado lo mismo. Hemos estado consumiendo crisoína, no la consumimos desde que se prohibió, pero nuestro cuerpo aún refleja en ciertos caracteres bioquímicos ese contaminante. Entonces, quería mencionarlo porque es otro de los azoicos que se usó mucho en los helados, sobre todo en los helados industriales, estos que compramos de caja, ¿no? De los polos que vienen. Y evidentemente, como todos los azoicos, siempre que hablemos de azoico hablaremos de eczemas, de asma, de hiperactividad, de carcinogenicidad y de liberación histamínica, de alergia, ¿vale? Entonces quería mencionarlo, aunque esté prohibido, me reitero, se utilizó y se utilizó mucho. El E104 se llama amarillo de quinoleína. A veces le ponen el número, a veces le ponen el nombre, pero el número, bueno, es lo que está más aceptado. Es un colorante sintético que va del amarillo al verde. Muchos refrescos de los que se venden en el mercado actualmente lo poseen. Hemos estado observando y todavía muchos lo llevan. También lo llevan muchos productos cárnicos, sobre todo embutidos, que vienen envasados en atmósfera modificada o protectora. Muchos pasteles, muchos helados. Y también es un colorante del tipo azoico. Está prohibido en Estados Unidos, en Noruega, en Australia y en Japón. Aquí aún se permite. Este se llama amarillo 2G, el 107. Es otro azoico, es decir, los mismos problemas que veníamos hablando. Bastante común en las mayonesas. Yo lo encontré investigando las mayonesas que suelen utilizar los kebabs. Que, viste que vas a un kebab, bueno, yo no voy porque soy vegetariano, pero si vas a un kebab y mirás, tienen unas marcas de mayonesa y de ketchup desconocidas para el consumidor europeo, como esta, Bangor y todo eso, que bueno, que la traen de Eurasia, de Asia, de Afganistán, en fin, tienen este colorante porque es bastante más barato, el amarillo 2G, y de momento la autoridad sanitaria europea lo está valorando para sacarlo de circulación y para prohibirlo porque ya son demasiado concluyentes los estudios que indican que puede ser cancerígeno. O sea, ahora lo han limitado, pero todavía se permite. Este se llama, lo que te decía hoy, que hablábamos de, ¿no? Siempre la tartrazina. No, a veces puede ser amarillo caso, que también se usa en el azafrán, se usa en refrescos, en los palitos de cangrejo. Bueno, que de cangrejo no tienen nada, lo sabréis. Pero bueno, palitos que parecen de cangrejo y parecen ser naranjas. Bueno, que sepáis que eran blancos y no eran de cangrejo. Pero bueno, tienen este colorante que se llama amarillo caso, como haciendo de alguna manera una referencia a la compañía de seguro de vida, porque es más o menos lo que te puede llevar al cajón. Las dosis altas son potencialmente peligrosas, provoca diarrea, vómitos, urticaria, puede provocar migraña crónica, hiperactividad, si se combina con los benzoatos puede generar trastorno de déficit de atención, en fin, y es además un potenciador de los oncogenes, ¿no? Los genes que no queremos que estén activados porque son los que pueden promover un proceso oncológico, un cáncer. El E120, esto seguro que los conocéis todos, ¿no? Lo que se llama rojo carmín o extracto de cochinilla o ácido carmínico o carmín de cochinilla. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se llama carmín de cochinilla? ¿Qué es la cochinilla? Ahí la tenéis. Pues un bicho. Es un bicho, básicamente. Hay que utilizar 100.000 hembras de cochinilla
y aplastarlas para obtener 1 kilo de rojo carmín, que se le pone sobre todo a los productos de fresa de la marca Danone, porque en Danone sí que encontré que el 90% tenía ácido carmínico, rojo carmín y demás. Así que está tu hijo, que tú dices, mira qué activo está el niño, se lo están moviendo los bichos del yogur que se tomó. Y no son lactobacilos. No son lactobacilos los que lo están hipermotivando al nene. Está en yogures, en caramelos, en chicles, en gelatinas, en helados, en postres, en muchas hamburguesas, que mantiene ese color rojo que nunca has visto. Si haces una matanza o si has estado en alguna matanza de algún animal, igual que no existen los albaricoques naranja fosforescente, tampoco existen las vacas con una carne rojo perfecto. ¿Vale? En los chorizos, en maquillaje, en cosmética. Evidentemente, cuando una mujer se pinta los labios de rojo con un pintalabios industrial, lo que se utiliza es este tipo de colorante, lo que se llama el rojo carmín, ¿verdad? Entonces, fíjense, si no da inclusive hasta cierta reticencia saberlo, ¿verdad? Cuando no lo obtienen del bicho, lo sacan de unos parásitos que crecen en los cactus, que es la otra fuente para obtener cochinilla. Generalmente lo que se hace es mezclarlo con aluminio, con calcio y con amoníaco para resaltar el color rojo, para resaltarlo, para hacerlo más vivo. Por eso se utiliza sobre todo en yogures, caramelos, chicles y gelatinas, que tienen ese rojo característico, intentando que se asemeje lo máximo posible al rojo de una fresa, cuando se... A los yogures, sí. Sí, aluminio a los yogures, claro. Porque esto se mezcla aluminio, calcio, amoníaco y el rojo carmín. Colorantes. Rojo cítrico, 2. Este es un colorante natural. Este ya no sería un colorante azoico, no es un colorante sintético. Va de color naranja al rojo. Básicamente se usa mucho en los encurtidos y también en las frutas cítricas para que parezcan más maduras. Cuando las naranjas se cosechan verdes, o los limones muy verdes, o las mandarinas muy verdes, se utiliza mucho como agente de recubrimiento, este colorante, para dar la sensación de que está más maduro. No sé si ha pasado alguna vez que habéis cogido una naranja que digáis, mirá, parece que está muy buena, y luego la abrís y está, ¿no?, como verde, no tiene mucho sabor, no está buena la fruta. Entonces, muchas veces es porque nos han enmascarado esa sensación de maduración de la fruta con este tipo de colorante. En dosis bajas se ha visto que puede provocar cálculos biliares y en grandes dosis hepatomegalia y esplenomegalia. La esplenomegalia, si no saben lo que es el agrandamiento del bazo. La hepatomegalia, la del hígado. Con disminución de glóbulos rojos y también con deficiencia renal. Está relacionada. Se utiliza. Repite la pregunta ahí, así sale aquí en el audio. La pregunta de repite. ¿Puedes, por favor? La pregunta es, ¿cómo se obtiene este tipo de colorante, el E121? Gracias. Bueno, como es un colorante natural, se obtiene de las cáscaras de los cítricos. Es un colorante natural, lo que pasa es que luego hay que mezclarlo, porque como da un sabor ligeramente amargo, hay que mezclarlo con estabilizadores, espesantes y ácido benzoico. Y es el ácido benzoico el que lo convierte en potencialmente peligroso, porque es digamos, un hidrocarburo heterocíclico. De nada. Sí, estamos en la ruta de los hidrocarburos y las dioxinas. La azorrubina también se conoce como carmoicina. Se identifica con el número 122, otro azoico, que va de color rojo al marrón. Muy empleado en bebidas, en pasteles, también en yogures, en los chocolates, en muchas salsas rojas, en los colutorios, estos que vienen, los colutorios rojos o rosados o fucsias, los identificáis, ¿verdad? Que dice, no sé, como sabor fresa, por ejemplo, el colutorio. En suplementos de nutrición deportiva también se utiliza bastante la azorrubina. Tiene un efecto igual que todos los azoicos, de liberación de histamina,
de provocar insomnio, hiperactividad, urticarias, y a largo plazo puede provocar anemia, linfomas y provocó tumores en animales de laboratorio. El amaranto, seguramente os suena, ¿no? Es un nombre también conocido, es el E123, también es del grupo de los azoicos. Yo he querido hacer más hincapié en estos porque son los más peligrosos, ¿no? Porque creo que de sentido común es saber que si algo deriva del petróleo no puede ser bueno para nuestro cuerpo, ¿no? Es un tóxico orgánico. El amaranto se utiliza mucho en la fruta confitada, en la fruta glaseada, en la pastelería y en muchos caramelos. Está prohibido en Estados Unidos desde 1976, desde que la EPA descubrió que era cancerígeno en ratas y que producía tumores, pero aquí todavía se utiliza. El Poncio 4R se lo identifica el colorante como el E124, también azoico, también utilizado en gelatinas, también utilizado en yogures, es de color rojo intenso, sobre todo en aquellos yogures, gelatinas, ketchup, tónicas, mermeladas, que tengan, por ejemplo, sabor a arándano, a frutos rojos, ¿no? Todo aquello que requiera que sea un rojo muy intenso, llegando al morado. Eso es lo que da el Poncio 4R. Evidentemente, como todo azoico, se estima que es cancerígeno a largo plazo y tiene las características de los azoicos. Hay otro que se hizo para sustituir al 4R, cuando ya las pruebas eran concluyentes acerca de su toxicidad, y entonces se desarrolló el 6R, digamos como un veneno desconocido. Tiene la misma característica que el otro, pero todavía no ha sido sometido a estudios suficientes como para que se saque de circulación. A esto se le llama muchas veces, para confundir, escarlata cristal o escarlata cristal brillante o rojo ácido 44. Esos son los otros nombres que tiene el Poncio 6R. Evidentemente, cancerígeno a largo plazo también. La eritrocina, también es conocido. No es un azoico, pero es un sintético derivado del yodo, va del color rojo, violeta al rosa. Esto lo usan en bombones, lo usan en helados, en frutos secos, en muchísimos multivitamínicos y en muchísimos medicamentos. Causa aumento de la fotosensibilidad en las personas que son sensibles a la luz solar. Y además tiene efecto mutagénico a nivel celular y podría ser cancerígeno, evidentemente. Todo lo que tenga efecto mutagénico, todo lo que hace que un gen mute y por ende deje de codificar para la proteína que le corresponde, ya tiene cierto riesgo de carcinogenicidad. El E128 está ampliamente utilizado en Estados Unidos. Está prohibido aquí en Europa desde hace poco, pero cuando se utilizaba mucho en la butifarra, en el chorizo, en los embutidos, para dar ese color rojo oscuro, que nos invitaría a pensar que el producto está fresco. Se usaba mucho en salchichas, en hamburguesas, en embutidos, como dije, en isotónicos también se encontró. Y esto es muy peligroso porque en el intestino se convierte en anilina. Y la anilina es una sustancia potencialmente tóxica para el sistema gastrointestinal. Entonces, a partir de ahí se prohibió en Europa, pero igual que dije antes, ¿verdad? Hemos consumido durante tanto tiempo este colorante, este aditivo, que no significa que ahora mismo nuestro cuerpo no esté reconociendo eso aún como un tóxico, ¿verdad? Y tengamos los efectos deleterios del consumo del mismo. El rojo Alliura también es muy conocido, se conoce como rojo 40, como E129, como rojo 17. Este lo hicieron para sustituir al amaranto. Cuando el amaranto empezó a ser muy cuestionado, dijeron, bueno, vamos a reemplazarlo por el rojo Alliura, vamos a reemplazarlo por otro azoico y vamos a ponerlo en los mismos productos, en yogures, en gelatinas, en helados, en caramelos, en golosinas, en los cereales, en la tinta para los tatuajes, se utiliza mucho. Mucha gente se hace tatuajes a veces desconociendo qué es lo que lleva una tinta, desconociendo que estos son tóxicos también por absorción. Entonces,
Mi consejo es, quien vaya a hacerse un tatuaje, que busque tintas lo más natural posibles, que busque ciertos certificados, porque este tipo de colorante absorbiéndose por piel, evidentemente, luego llega al sistema de retorno venoso y no deja de ser peligroso. Provocó cáncer de vejiga en los animales de laboratorio, se prohibió en Bélgica, en Francia, en Suiza y en Dinamarca. Pero aquí parece que nos sigue gustando. El azul patente 5, también conocido como E131, también otro azoico utilizado mucho en el recubrimiento de azúcar, en las bebidas dulces, en caramelos. El azul brillante FCF, E133, otro más de estos, de los azoicos, en productos similares, en queso azul, en conservas, en snacks, en caramelos, en cosmética, en muchos productos de higiene personal. Este es un tóxico renal porque se acumula en riñones y también es tóxico para los vasos linfáticos. Nosotros hemos detectado pacientes con contaminación de agente químico, específicamente de azul brillante, porque tiñe de verde las heces. Al no ser absorbida por el intestino, las heces salen de una coloración verdosa bastante característica, un verde de este tipo. Entonces se puede determinar que es uno de los agentes que está generando al menos una incongruencia en la salud. El verde ácido brillante es el 142. Es un colorante que va del verde intenso al azul. Se utiliza en las conservas vegetales, en las verduras enlatadas, se utiliza en guisantes, en helados, también en pruebas de oftalmología. Y también tiene, evidentemente, como todos los azoicos, efectos secundarios histamínicos y alérgicos, ¿verdad? Podría ser cancerígeno y está prohibido en Canadá, Noruega, Estados Unidos y Japón. Negro brillante. ¿Vieron estos sucedáneos del caviar? Suelen llevar este aditivo. Las huevas de pescado, el sucedáneo de caviar, es otro azoico. Es termolábil, es decir, no es estable al calor, entonces cuando se somete a temperatura el alimento se descompone rápidamente el colorante y es potencialmente tóxico en ese estado. Está prohibido en muchísimos países, pero no en el nuestro. En el nuestro digo sintiéndome español, sé que mi acento gallego delata que soy de Argentina, pero bueno, en Argentina también se utiliza. El marrón FK, el E154, otro de los azoicos de la lista negra. Se hicieron experimentos en bacterias que mostraron mutaciones genéticas, prohibido en Estados Unidos por su posible carcinogenicidad. El marrón chocolate HT, prohibido en bastantes países menos en España. Otro colorante azoico muy utilizado en el chocolate o en productos que contienen chocolate. La cantasantina, se conoce como 161G. Este es un colorante natural también. Se extrae de los champiñones y de los crustáceos. Y si se hace de manera sintética hay que hacer una biosíntesis de levadura y bacteria y también se puede obtener castasantina. ¿Dónde lo utilizan? En las salchichas y en los piensos que le dan de comer a las truchas. Esa trucha hermosa que vemos en la pescadería ha tomado un montón de pienso con castasantina. Muchas veces, ¿no? En las piscifactorías, luego haremos una mención a ellas, pues la alimentación del pescado es de dudosa salubridad también, ¿verdad? ¿Con qué objeto se da esto? Con el objeto de colorear el músculo del pescado. Esto es un tóxico hepático. Está prohibido en Europa, excepto su uso en algunos medicamentos, pero resulta que estando prohibido en Europa se ha encontrado en muchos alimentos de los que estoy mencionando. Entonces no sabemos si por negligencia del empresario o porque hizo la vista gorda el organismo de control. El óxido de titanio, este seguro lo conocéis. Digamos, el titanio se obtiene de manera natural por extracción de una roca que se llama ilmenita, también se llama blanco de titanio, CL Pigment Y6, blanco 6, en fin, tiene varios nombres. Se usa en chicles, se usa en caramelos, se usa en píldoras, en cápsulas,
tanto de medicina como de producto natural, ¿no? o de herbolario. Una forma de darse cuenta si tenemos una ligera contaminación por óxido de titanio es porque las uñas se nos tiñen de amarillo, ¿verdad? Y es una de las formas de identificarlo. En altas dosis el óxido de titanio sí que puede bloquear la respiración celular y eso la convierte en un potencial hepatotóxico y en un tóxico renal. Esto es curioso porque recientemente se reevaluó. Bueno, se reevaluó, se vio que había nanopartículas que provocaban daños cromosómicos en animales de laboratorio, es decir, que la posibilidad de que sea cancerígeno se incrementó, pero aún así, como todavía no se extrapolaron los resultados, extrapolar los resultados significa, si algo está probado en animales, vamos a ver si eso tiene una conclusión o es concluyente en el consumo humano, ¿verdad? Eso sería extrapolarlo. Al no estar extrapolado, todavía se permite su consumo, cuando en animales ya se vio que está promoviendo oncogenes por daño en el cromosoma. Entonces es curioso que se siga utilizando. Hoy hablábamos del aluminio, ¿verdad? Un poco como aditivo de mezcla y un poco también como aditivo per se, con el número 173. Esto se obtiene o bien de las microláminas del aluminio en polvo o bien de la bauxita, ¿no? De la roca. Está usado en pasteles, en decoración de tartas, en la pasta fondant, en todas estas materias primas de pastelería, de haz tu propia tarta, brillante y con un montón de colores. Las habéis visto, ¿no? Vienen hasta revistas con las recetas para que te hagas una tarta enorme, plateada, llena de aluminio. Y desde luego el aluminio en grandes dosis es tóxico renal e incrementa el riesgo de padecer Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas, porque daña células del sistema nervioso y de base hipotalámica. Uno de los constituyentes del Almax es aluminio. Entonces ya nos podemos sentir plenos, no vamos a tener dolor de estómago, solo cantidades ingentes de aluminio en el cuerpo. Tomamos el Almax para que nos quite el ardor, pero estamos tomando aluminio en forma de amalgato. Quiero decir con esto que cuidado con el Almax y con todos estos protectores de la mucosa gástrica para evitar el ardor de estómago. Si alguien tiene gastritis, reflujo gastroesofágico y demás, haciendo una dieta congruente puede ayudarle muchísimo y en todo caso siempre podrá tomar algún producto natural para bajar el ardor o la acidez. El zumo de la patata mismo, el zumo que resulta de hervir una patata, si tú guardas ese líquido percolado con los almidones, lo enfrías y lo tomas de a sorbos, ya tienes un excelente protector de la mucosa gástrica sin utilizar Almax, o el zumo de la aloe vera, o mascar regaliz, Sal de frutas. o la sal de frutas. Aunque ya la sal de fruta entraríamos en la ruta de los carbonatos y los bicarbonatos, pero bueno, aún así es una alternativa mejor que el Almax. Bueno, todos hemos visto y vemos, ¿no?, de estos quesos los quesos de cáscara colorada. Estos tienen lo que se llama pigmento rubí, también se llama litol o rubina BK, otro azoico, conocido como rojo 57, se emplea sobre todo en la cobertura roja de los quesos. Entonces, como todo azoico, ¿qué genera? Hiperactividad, al rico queso con calcio hiperactivo, no vaya a ser que no tengamos energía para el día a día. Con un buen pedazo de queso podemos arreglarlo. Recordemos que siempre que hablemos de azoico estamos hablando de liberación de histaminas, estamos hablando también del riesgo de intolerancia en personas que son alérgicas al ácido salicílico, porque los componentes azoicos incrementan ese riesgo. Bueno, lo que dije, ¿no? Hay más de 1500, pero si uno tuviera que decir cuáles son los más peligrosos, estos serían, sé que esto es un batiburrillo, probablemente, no sé si os estoy aburriendo con tanto nombre, pero bueno, quiero de alguna manera que todos, a partir de hoy, si queréis y si estáis de acuerdo, al menos miréis en los alimentos que consumís o que consume vuestra familia, que no tenga por lo menos lo de esta lista roja, ¿sí? Y evitemos problemas de salud a mediano o a corto plazo. Y a largo en muchos casos si son bioacumulativos. También es verdad que hay algunos aditivos que son naturales, como estos, ¿verdad? Y como los que dijimos, el ácido ascórbico, ciertos colorantes naturales y demás que no reportan un daño para la salud. Entonces,
Evidentemente, yo no soy un detractor de todos los aditivos alimentarios, pero sí que debemos de serlo todos, por una cuestión de conciencia objetiva, con aquellos que son peligrosos para la salud. Dije que iba a hacer una mención a la ruta de la enfermedad, la ruta esta de los glutamatos, ¿no? Los que van del 600 al 699, que son todos saborizantes básicamente, y entre el 620 y el 625 encontramos los glutamatos. Glutamato monosódico, glutamato monopotásico, glutamato monocálcico. ¿Estos qué son? Potenciadores del sabor. Se les llama, o se los ha definido como sabor umami, que en japonés significa delicioso o exquisito. Básicamente es para conferir más sabor, para potenciar el sabor de un alimento. Lo tienen muchísimos de estos productos, los Doritos, las patatas Lay's, los 3D, las Ruffles. ¿Os habéis fijado que cuando le damos a un niño, o nosotros mismos, nos ponemos con una bolsita de esta, no paramos? Parece que hasta que no se acaba la bolsa no podemos parar de comer. ¿Por qué? Porque este tipo de aditivo tiene como función inhibir nuestro centro de saciedad. Entonces, claro, no tenemos esa sensación de habernos llenado y seguimos comiendo. Seguimos comiendo de este producto. Y desde luego, muchos de los dolores de cabeza, muchas cefaleas, se quitan cuando se elimina el glutamato de la dieta, cuando se dejan de consumir productos ricos en glutamato. Hay muchas pruebas acerca de su toxicidad. Se ha demostrado que es genotóxico, es decir, que es tóxico para el gen, y si lo es para el gen, lo es para la codificación de las proteínas, que es carcinógeno, que se supera la ingesta diaria admisible en todas las poblaciones, porque como todo, ¿no?, tiene una ingesta diaria admisible que va entre los 30 y los 32 miligramos por kilo de peso corporal, pero eso es fácilmente superable con una bolsa pequeña de cualquiera de este tipo de productos. Se usa también en aceitunas, en muchas salsas, en mucha comida oriental, de estas que fideos chinos, ¿vieron esto que también vienen como unos ya te como, creo que se llaman, o algo así, o yakisoba, no sé. Bueno, son como unos arroces chinos que los calentás en el microondas, te los comes a los 2 minutos, pero tienen muchísimo glutamato. Entonces, esto yo quería... Sí, dime. Perdona que te interrumpa. En los restaurantes hoy en día también lo utilizan, igual que utilizan la sal. Sí. Lo utilizan. Sí, lo utilizan. En el equipo de investigación creo que salió. Los restaurantes lo utilizan también. Sí, gracias por la aportación, por supuesto. Porque es un sustituto de la sal que además te invita a seguir comiendo. Entonces, claro, le interesa tanto a la industria alimentaria como al del restaurante que tiene que rotar la emplatada de su buffet. Bueno, quería conversar algunos casos concretos de uso de aditivos, porque a veces lo desconocemos. Desconocemos muchas veces que nuestro salmón está coloreado de rosa, sobre todo el salmón que viene de piscifactoría, que es la mayoría del salmón que compramos, o este salmón que compramos nosotros envasado, ¿no? Salmón noruego. Inclusive en Noruega se está restringiendo el uso de su propio salmón, el uso y consumo, pero aquí lo tomamos como una delicatessen, tomarnos nuestra tostada con salmón, como si de omega 3 habláramos. Estamos hablando mucho más de aditivos y de colorantes sintéticos que de otra cosa. ¿Por qué? Porque un pez, salmón en este caso, ¿no?, criado en una granja acuícola, en piscifactoría, básicamente se alimenta de pienso, de aceite de pescado al que se le adicionan ácidos grasos saturados y de harina de plumas. Entonces, harina de pluma mezclada con harina de pollo. Entonces, claro, todo eso resulta en un producto que es más bien gris. Va entre el blanco y el gris el color del salmón. Entonces se le agrega astaxantina sintética, que es la que le da el color rosa al salmón, porque el salmón de manera natural tiene ese colorante que es la astaxantina, que la obtiene de las algas, y por eso un salmón natural es rosa o es rojo. Si es la variedad Stock Ice es rojo, pero bueno, si no, normalmente es rosa el salmón. Entonces esto es astaxantina sintética, el salmón coloreado de rosa. Curiosamente, este colorante está prohibido para consumo humano, pero sí que se permite dárselo en los piensos a los peces que están en las piscifactorías. No sé, no hace falta hacer ningún
ningún catedrático, ¿verdad?, para darnos cuenta que lo que está en la piscifactoría se entiende que es para consumo humano. Porque, no sé, como hobby, la gente no va a estar creando salmones y reproduciendo salmones para que los demás saquemos fotos, desde luego que no. Y eso es lo que consumimos, y eso es lo que viene de Noruega generalmente, ¿eh? Que si el salmón no es un salmón salvaje, entendamos que es un salmón de piscifactoría. La pescadería donde lo compramos, o si lo compramos envasado, tiene la obligación de declarar en su etiquetado si es un salmón natural, o sea, salvaje, o si es un salmón creado en granja. Si dice creado en granja, tened en cuenta esto porque no es un mal menor. Teniendo en cuenta además que se hace ese pienso con harina de pescado, que muchas veces en ese pienso también se utilizan granos de soja y de maíz. Esos granos de soja y de maíz, en el 99% de los casos, son transgénicos, o sea, provienen de cultivos transgénicos, y en muchísimos de los casos están contaminados por pesticidas altamente tóxicos. Entonces todo eso es lo que en conjunto hace el salmón de piscifactoría. Naranjas teñidas. Parece mentira que algo que sea de color naranja lo tengamos que teñir de naranja, para que parezca más naranja, más apetecible para el consumidor. Cuando hay heladas tardías, cuando se pierde ese color naranja característico en el momento de la cosecha, pues se utilizan colorantes sintéticos como la eritrocina para darle un color naranja a lo que no lo es. El problema de ese colorante es que se absorbe en el fruto, y aunque tú luego, evidentemente, tú luego pelas la naranja para comerla, ¿verdad? Pero ya está el fruto contaminado, la pulpa de la naranja muchas veces ya está contaminada por el colorante. Y cuando vas a una cafetería que te pedís el jugo de naranja natural, el zumo natural, vieron que hay ahora unas máquinas que meten la naranja entera, con la cáscara incluida, ¿no? Que va como por unos tubos ahí, tritura todo, tritura también la cáscara. Y bueno, y todo eso se libera en el jugo que nos estamos tomando. Ceras en las frutas. Sí. ¿Hay alguna manera de detectar este peligro a la hora de comprarla? De manera visual tienes que desconfiar de toda aquella naranja que brille mucho y que tenga un color demasiado homogéneo, ¿no? Cuando tú coges la pieza de fruta, si la recorres y ves que no tiene prácticamente imperfecciones, es dable suponer que bien tiene un colorante, que bien tiene una cera de recubrimiento, porque la fruta, como todo, ¿no?, como todo ser vivo, como toda materia orgánica, pues tiene sus imperfecciones, tiene su degradé de colores, ¿no? Tiene alguna zona más rugosa que otra. Y esa es una manera, hay que ser observador en ese caso. Es la manera que yo te recomendaría. Sí, dígame. El caso de las ceras, sí, tienen obligación de ponerlo, pero tienen obligación de ponerlo solo si son ceras obtenidas como derivados del petróleo. Pero hay otro tipo de cera, ¿no? Se utiliza la cera de carnaúba, que es una palmera, se tiene una palmera, se utiliza la goma laca, que sale de un escarabajo, y se utiliza como cera de recubrimiento, y se utilizan ceras naturales, digamos de subproductos de la miel. Entonces, están obligados solo a declarar si utilizan una del tipo azoica, una cera derivada del petróleo, digamos, de un hidrocarburo, pero las otras no. Y no significa que no sean también un contaminante del alimento, ¿verdad? Porque solo tienen como objeto dar una apariencia al alimento que per se el alimento no tiene por qué tener. Al final lo que hacemos es desacostumbrarnos a lo natural. Estamos desnaturalizando los alimentos porque nuestra percepción de lo que es bueno, de lo que es saludable, se tiene que acompañar de una visualización y de una puesta a punto de los sentidos que es incongruente con lo que es la naturaleza. ¿Qué tiene de malo que tenga un agujerito o una fruta porque hubo un gusano? ¿No será hasta más saludable si hubiera el gusano, comer el gusano, que comer todo esto? Si el gusano lo hubiere. Somos reticentes, ay, mira, el bicho este contaminó la fruta, pero no, dame todo el hidrocarburo que puedas. Claro, luego vamos como una moto, nunca mejor dicho, estamos llenos de gasolina. Pollos bañados en cloro.
Aquí en Europa está prohibida esta práctica, pero sí que se descubrió que hay muchas granjas que la utilizan. El cloro se utiliza como antimicrobiano. Entonces los pollos se bañan en cloro, se bañan literalmente, se sumergen en cloro, para matar todo aquel germen que pueda contaminar o enfermar al pollo. Lo cierto es que el cloro, en dosis elevadas, provoca muchísimos problemas de asma, de alergias y de vía respiratoria superior. Los glutamatos sustituyendo la sal, lo hemos conversado recién. Los edulcorantes, bueno, uno de ellos es el omnipresente aspartamo, que está en todos lados, en refrescos, en yogures, en muchas cosas de estas que aparecen como light o cero, cero azúcares, 100% aspartamo. Casi que es mejor un poco de azúcar. Destapa tu felicidad o tu enfermedad. El caso de la Coca-Cola. Tiene un eslogan súper llamativo, destapa tu felicidad. Pero es como abrir la caja de las enfermedades y decir, vengan a mí. Vengan a mí, ¿por qué? Porque una Coca-Cola, en cualquiera de sus formatos, básicamente tiene ácido fosfórico, 4-metilimidazol, o 4-ime se llama eso, gas carbónico, colorante caramelo, una ingente cantidad de azúcar, aspartamo, ciclamato o acesulfame K, según el país. Las que son cero suelen tener el acesulfame K, y las light o la normal o las regulares muchas veces le quitan azúcar y le ponen aspartamo y ciclamato. Edulcorantes cancerígenos estos, relacionado íntimamente con enfermedad neurodegenerativa y aparición de Alzheimer, el 950. Azúcares mucho, de a cucharadas, por bote o por botella. Desde luego, excesiva cantidad de azúcar, transformación en grasa, aumento del sobrepeso y de la obesidad, aumento de las retinopatías, aumento del daño renal, hepático y vesicular, aumento de la diabetes tipo 2. Cuando no es azúcar puro, es jarabe de maíz de alta fructosa. Lo habéis visto eso, ¿no? Está en un montón de productos. Jarabe de maíz de alta fructosa, un nombre complejo que parece, podría hacernos suponer que hasta podría ser bueno. Jarabe de maíz transgénico de alta fructosa. Vamos a ir descomponiéndolo. De alta fructosa. ¿Para qué queremos alta fructosa? Para obligar al páncreas a secretar muchísima más insulina. Entonces tenemos picos de euforia, porque subimos el pico de glucosa y de insulina en sangre, y picos de desazón y de tristeza cuando eso desaparece. Sumado a eso al efecto estimulante de la cafeína, ¿no? Nos aumenta la presión arterial, las pupilas dilatadas, estamos eufóricos hasta que se nos pasa. Y es cuando queremos más dulce. Ese es el ciclo de la ansiedad por el azúcar. Ese es el ciclo de adicción del dulce. Generar picos elevadísimos, o sea, índices glucémicos elevados, de azúcar en sangre, secreción pancreática a tope con la insulina, bajones. ¿Y cuándo lo recuperas? Cuando volvés a tomarlo. Colorante, claro, había que darle un color a la Coca-Cola. Porque como digamos que la enfermedad no tiene color, dijimos vamos a ponerla de negro. Está bien. Colorante caramelo. Un colorante al que se le suponen también muchísimos daños en hígado y en riñón. Gas carbónico. El gas carbónico tal vez no sea un producto tóxico, ¿verdad? Pero sí que es adictivo a nivel psicológico. Y eso está probado porque se han hecho muchas pruebas en niños a los que se les ha dado bebida carbonatada o sin carbonatar y toman más de la bebida carbonatada. Invita a beber más. El 4-metilimidazol. Este es un compuesto químico relacionado con cáncer de vejiga, de páncreas, de riñón y con linfoma. En algunos países se prohibió, entonces, según el país en el que esté, la Coca-Cola pone o no pone el producto. Porque la Coca-Cola no es igual en todo el mundo. La Coca-Cola tiene una patente única y tiene fórmulas diferentes en función de la legislación que impere en cada uno de los países donde tiene la planta de industrialización y de envasado. El ácido fosfórico. El ácido fosfórico, no sé si alguna vez escucharon esto de que había una persona que tenía una tuerca que no podía desajustar y le echó Coca-Cola y la sacó. Bueno, no sé si es un dicho popular o es una realidad, pero cierto es que el ácido fosfórico es corrosivo. A nivel industrial se utiliza como tal. Se utiliza como un agente de corrosión.
Entonces, si es un agente corrosivo, ¿qué va a provocar? Desmineralización. No nos permite absorber el calcio. Entonces, este ácido está estrechamente vinculado con la osteoporosis, con la osteopenia, con la osteomalacia, con el debilitamiento de la estructura ósea. Y mezclada con las altas cantidades de azúcares y con el 4-metilimidazol, además interfiere en la absorción del hierro. Y este mezclado con este, interfieren en la absorción de la vitamina B6, que es fundamental para el metabolismo de las proteínas. Por ende, el riesgo de anemia también es mayor. Es decir, a veces en consulta no nos explicamos por qué una persona tiene anemia, porque hace una dieta a priori rica en alimentos que contienen hierro, ¿verdad? Pero está consumiendo una serie de productos que están restando esa absorción. Porque hay una máxima que dice que somos lo que comemos. Ahora bien, se podría matizar, somos lo que absorbemos. Porque dentro de lo que comemos, pues estará lo que aprovechamos, igual que está lo que excretamos. ¿Vale? En esto sí que nos dijeron la verdad, mucho más que un refresco. Sí, muchísimo más que un refresco. Es esto y todos los aditivos y la porquería que le ponen. Además, ahora nos personalizan la enfermedad al 100%. ¿Te llamás Ana? Todo esto para ti. Si tenemos hasta esa suerte, la Coca-Cola piensa en nosotros. Nos da mucho más que un refresco y nos lo pone con el nombre. O sea que debemos casi de agradecerlo. ¿Se puede medir el impacto que tienen los aditivos? Es decir, ¿podemos saber a qué aditivos somos hipersensibles o no? Sí, o al menos nosotros tenemos una herramienta en nuestra clínica. ¿Qué hacemos nosotros? Valoraciones epigenéticas. ¿Cómo los hacemos? Estudiando raíces de cabello que extraemos de la nuca. De la nuca porque el folículo piloso está en la primera capa preembrionaria, que es la que comparte con el sistema nervioso. Trabajamos con un laboratorio de Hamburgo. Escaneamos el cabello, lo enviamos con unos procesadores por una intranet y recibimos como feedback no solo los aditivos, sino una serie de parámetros. Nosotros estudiamos con los informes epigenéticos básicamente cuál es el nivel de antioxidantes que tiene la célula o si tiene carencias, las radiaciones del tipo no ionizante. Si lo lleva, mejor. Mejor a efectos de conductividad, mejor que lleve el cobre. Perdona, ¿y el microondas? ¿Hasta qué punto altera un medicamento, un alimento? El microondas, al igual que cualquier radiación del tipo no ionizante. Hay radiaciones en determinados gigahercios que emite un microondas que son tan perniciosas como las del móvil, como las de la pantalla de TV, como el plasma o como el ordenador. Igual, el microondas es otro de esos dispositivos que se hizo con la intención de hacernos la vida más fácil y más rápida, pero menos saludable. Sí que perjudica. Había alguien que levantó la mano y me olvidé quién era. Sí. Bueno, sí, básicamente. Muy bien. Bueno, yo nada más es agradecerles a todo Equaltea, por supuesto a vosotros. Sin vosotros no tiene ningún sentido que yo esté aquí. Y a mis compañeros del Departamento de Optometría Comportamental, a José y por supuesto a Rodrigo, que es el gerente de la clínica, y agradecido que me haya dado la oportunidad de compartir con ustedes esto. Si alguien quiere contactarme por lo privado, puede escribirme a drmartinasanz@gmail.com, puede buscarme también por Facebook, o por LinkedIn, o por Instagram, o por donde guste. Generalmente respondo a todas las solicitudes de contacto, sin ningún inconveniente, y bueno, y estoy a vuestra disposición. Si alguien que no vive cerca de Alicante dice dónde estará Martín, pues puede estar en Valencia, en Yecla, en Pinoso, en Águilas, en Novelda, en Petrel, son los lugares donde paso consulta, pero de todas maneras, en función de dónde viváis, si queréis hablar en algún momento conmigo, lo mejor es contactarme por el móvil. Este es el lugar en donde estamos en Alicante, Clínica Coalés, en calle Pintor Lorenzo Casanova, número 19. Si ubicáis donde estaba antiguamente la estación de autobuses, estamos a 20 metros, de Plaza Séneca. El teléfono es el 966-231-695. Y lo dicho, muchísimas gracias y gracias por vuestro tiempo.
Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quiera compartir. Vale, está esta chica y Amanda. Puedes coger lo que desees. Vale. Yo te quería preguntar, con toda tu experiencia y conocimiento, ¿vamos a ir al supermercado y encontrar alimentos que no tengan todo esto? ¿Todo este tipo de aditivos? Entonces ya habéis escuchado, la pregunta de la compañera es, realmente, con todos estos contaminantes de los que estamos hablando, ¿qué vamos a encontrar en el supermercado? Pues mucho de esto vamos a encontrar en el supermercado. Por eso al final me parece importantísimo que todos estemos en una feria como Equaltea, porque Equaltea justamente lo que está promoviendo es el acercamiento al productor local, el acercamiento a lo natural, a lo biológico, a lo que no está transformado ni desnaturalizado. Creo que de alguna manera tenemos que buscar el volver a las raíces. Si conocemos a alguien que tenga en su pequeño campo pues lechuga, preguntémosle si no quiere vendernos una lechuga, por ejemplo. Será mejor que la que consigamos en el supermercado. Evidentemente caeremos al supermercado a comprar lo que debemos. Pero sí, también es verdad que ahora todas las cadenas están de alguna manera extendiendo su línea de producto ecológico, atendiendo a esta necesidad del mercado y no sé si como objeto de conciencia, pero por lo menos si lo hacen con el fin meramente lucrativo nos están haciendo un favor, porque finalmente es lo que estamos buscando. Esa es mi respuesta. No sé si te respondí. Sí, pero a grandes rasgos encontramos artículos, alimentos que no tengan la mayor parte de todo esto. Sí. Hay algunas cadenas alemanas que hay en Alicante, que no quiero decir el nombre, pero bueno. Pero sí están extendiendo bastante los productos ecológicos, ¿eh? Y tú te pones a buscar y no encuentras aditivos. Hay marcas más comprometidas, desde luego no son las marcas más conocidas, ¿no? Cuando hablemos de Nestlé, de marcas reconocidas a nivel internacional, que responden a negocios espurios y intereses espurios, de Dow Chemical, de Monsanto, de Syngenta, de DuPont Fabra, en fin, de empresas multinacionales agroquímicas y agrosanitarias, porque son los mismos dueños, ¿verdad? Recientemente la Bayer compró Monsanto en 66.000 millones de dólares con el único propósito de controlarlo todo. Dime qué comes y te diré de qué mueres, porque así te dan el alimento, el medicamento y también la póliza del seguro de vida. Entonces, ¿podemos encontrar alimentos más naturales? Sí, pero tenemos que buscarlos. Si vamos a buscar la oferta al supermercado, las 28 magdalenas a €1, desde luego que no vamos a encontrar salud. Igual que cuando nos venden 3, 4, 5 barras de pan a €1. Si entendemos o queremos entender que ese pan tiene una calidad relativa media, pues ya nos estamos equivocando. Porque no hay una relación coste-calidad. Te das cuenta porque el pan no pesa. Entonces, creo que es una cuestión tenemos que hacer un trabajo más minucioso a la hora de alimentarnos. Buscar. Todas las cadenas tienen sus productos más o menos cuidados en cuanto a calidad, y sus productos batalladores, esto de hacer caja. No caer en la tentación. Al supermercado hay que ir con la panza llena, como se dice en Argentina, después de comer, para que compres realmente lo que necesitas y no caigas en ningún tipo de trampa comercial que en los supermercados se hace profeso, ¿verdad? Hay que ir siempre con una lista de lo que necesitas y con un presupuesto acotado. La compra inteligente consiste en ir lleno, apuntado a lo que tenés que comprar y decir, y este es el dinero que tengo para gastar. Porque cuando vamos con tarjeta de crédito, todo nos parece medio conveniente. Cuando decimos, bueno, voy a ver lo que me hace falta, es cuando terminamos comprando todo aquello que no nos hace falta, que nos hace daño, pero que por capricho lo adquirimos en ese momento. Entonces, creo que para que haya vendedores responsables, tenemos que nosotros primero convertirnos en compradores responsables, ser objetores de conciencia. Eso es lo que nos hará más inteligentes. Vale, buenas. Enhorabuena y muchas gracias por la charla, Martín. Lo que hay que tener en consideración es que al fin y al cabo la ciencia no está exenta de relaciones de poder, ¿no? Y una de las características del poder
en este caso, es la mentira, ¿no? Entonces podemos comprender cómo los principales organismos, tanto supranacionales como nacionales, encargados de supuestamente velar por la salud, están fagocitados por la industria, ¿no? Yo invito a quien quiera investigar este caso, por ejemplo, aquí a nivel en España, Justicia Global Alimentaria, en el año 2015, sacó un informe que es espectacular, que demuestra todos esos vínculos de la industria alimentaria con los organismos encargados, incluso con la Federación Española de Nutrición y Dietética, y ves todos esos vínculos de las corporaciones con el ámbito académico y el ámbito institucional. Entonces ahí realmente se puede comprender. El informe se llama Confiad en mí y está disponible en PDF en Internet. Gracias, Román. La aportación desde luego es importantísima, porque se está denunciando todo esto. Estamos en un sistema de puertas giratorias en las que los corruptos forman parte de organismos de gobierno, organismos de control, son empleados de multinacionales, defienden los intereses de las compañías, a la vez que son los que tienen que legislar sobre la inocuidad o no de muchos de esos productos. Hay personas que aparentemente tienen carácter filantrópico en su actividad, como la Fundación Gates, de Bill Gates y de Melinda Gates, que resulta que son de los accionistas más importantes que tiene la compañía Monsanto. En fin, que hay cosas que las tenemos que conocer, que supongo que son las cosas las que comentás que se denuncian, ¿verdad? Este sistema de puerta giratoria entre la corrupción de los gobiernos, el visto bueno de muchos organismos de verificación y los intereses espurios que tienen las compañías, que son los dueños de todo. Porque si tú tienes la semilla, tienes el poder. Fijaros que Monsanto te hace firmar, a ti como agricultor, una serie de documentos en las que te prohíbe que tú comercialices las semillas o trabajes el semillero de la semilla madre que te vendieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te va a volver a vender la semilla y el herbicida que está relacionado con esa semilla. Y eso es lo que estamos asistiendo de manera dramática a la pérdida de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria justamente promueve y predica ese derecho que tenemos todos los pueblos a una alimentación sostenible, a una alimentación ecológica, a una alimentación racional, a una alimentación adecuada. El derecho que tenemos de decidir qué es lo que vamos a comer y en qué condiciones. Pues lo estamos perdiendo. Y lo estamos perdiendo en manos de un oligopolio. Entonces, es importante que al menos tengamos ese conocimiento, que denunciemos estas cosas, que nos opongamos a todo esto, que no tengamos miedo. Yo desde luego soy una persona que estoy muy en contra de los intereses de las multinacionales, lo expongo, lo he expuesto en televisión, lo expongo en la radio. Desde luego no soy plato de buen gusto para muchos que tienen intereses oscuros en esto, pero mi labor como profesional de la salud es velar por el mantenimiento de la salud y no intentar lucrar con la enfermedad. Y este es un sistema que trabaja con la enfermedad. Porque si tú enfermas, entonces ya está el medicamento para esto y ese es el círculo que mueve a todo. ¿Y qué pasa si no enfermas? Pues ya no eres el negocio de nadie. Nuestro objetivo en la clínica Corales es detectar cuáles son aquellos parámetros o aquellos factores que podrían enfermarte y evitarlo. Eso es medicina preventiva. Y ese es el objeto primero de la medicina bien entendida realmente. Es mucho más económica. No solo en términos económicos per se, sino para la salud. Entonces, lo que vos comentás, creo que tendríamos que todos hacer como una labor inclusive de difusión. Estos documentos, todos tenemos que conocer lo que pasa. Yo trabajé muchos años en la Bayer, callando muchas cosas que no veía, desde luego, no veía ni congruentes, ni coherentes y demás. Y muchas veces me planteo, digo, ¿por qué? Bueno, en la vida me llevó y en esos momentos tuve que desarrollar esa labor. Pero ahora denuncio esa labor y la denuncio como una persona que sabe lo que hizo mal. Y me he equivocado, desde luego, me he equivocado. A veces uno, por trabajar, por querer salir adelante en la vida, pues comete errores. Y bueno, ese fue mi error. Pero también es verdad que a mí me ayuda ese conocimiento ahora mismo a poder compartir con ustedes ciertas cosas que de no haber estado adentro probablemente no las sabría o no podría certificar. Entonces, lo que quiero de vosotros nada más es compromiso. Y no quiero más amigos en el Facebook, pero sí más gente comprometida con la buena salud. ¿Alguna otra pregunta? Que el óxido de titanio se usa en cosmética ecológica, ¿no? Se ha estado usando como para el sol, para las cremas solares en cosmética bio.
Y de hecho algunas todavía lo tienen. Entonces, ni siquiera con las cosas ecológicas. Sí, yo te puedo decir, en mi caso, yo empecé a tener manchas en la cara después de utilizar un montón de... O sea, cuando no sabía todo esto que estaba pasando. Y he encontrado una marca estadounidense que tiene solamente 2 componentes, que es vitamina C y el otro componente, no recuerdo qué era. Y no he tenido nunca ningún problema. Pero eso como protector solar. Sí es verdad que muchas marcas, y yo he ido a comprar y me han dicho, no, esto es ecológico. Pues mira, infórmate bien porque esto tiene dióxido de titanio. Pero es una labor de todos, ¿eh? De los que tienen herboristerías, de los que tienen empresas de dietética, de los consumidores, de todo el mundo. O sea, esto es como dice Martín. Nos tenemos que informar y además ponemos aditivos alimentarios en internet y hay 3 o 4 páginas en español que te dice, buscas el aditivo E104 y te dice perjudicial, cancerígeno, tal. El otro te dice inocuo, el otro te dice tal. Entonces, como tú dices, está, lo que tú dices tienes razón, está en productos ecológicos, pero la misma gente que compra esos productos y luego los vende, lo que tiene que hacer es exigir a las empresas que quiten esos productos porque si no, no los compran más. Nosotros al lado de la clínica tenemos una chica, Missy, que tiene un sitio donde vende cosas de dietética, herboristería, que tiene unos productos buenísimos. Y sin embargo, tenía algunas cosas y yo le dije, mira, yo esto no te lo voy a comprar. Pero eso, el consumidor, ¿qué es lo que está pasando a tu pregunta anteriormente? Cuando el consumidor empieza a exigir, las reglas empiezan a cambiar. Y si nosotros no exigimos que esas reglas cambien, pues el sistema va a ser igual y va a seguir así. Entonces, bueno, creo que he contestado un poco a tu pregunta, ¿no? Sí, yo agrego un poquito algo a tu pregunta que creo que es importante. Ecológico no es lo mismo que natural. No es lo mismo. Entonces, ¿estamos buscando productos naturales o estamos buscando productos libres de determinadas sustancias? Sí, ecológico supone un sistema de producción más sostenible. Evidentemente, en ese sistema de producción no tienen cabida ciertos productos, lo tienen otros. También vimos que había colorantes naturales. O sea, un colorante natural se podría utilizar en un producto ecológico, porque el colorante es natural, pero es un colorante. Pero es un colorante y puede tener un efecto deleterio, ¿me entendés? Entonces, si lo que buscamos es, yo a veces más que buscar el alimento ecológico, lo que busco es el alimento lo más natural posible. Lo más natural, que en su color, que en su olor, que en su textura, recuerde a lo que es el alimento en el estado libre. Entonces, a lo mejor encuentro que una manzana no es todo lo roja caperucita que me vendieron y que tiene, pues resulta que un poquito de rugosidad y no es ecológica, pero la veo natural. Desde luego lo que no veo natural es, ¿sabes? La manzana perfecta, súper brillante, no me parece natural, porque las manzanas no están así en los árboles. Entonces, está bien lo ecológico, pero a veces también decimos, muchas veces nos lo preguntamos, ¿verdad? Vale, ecológico, ¿por qué sale tanto más caro? Y es que es verdad que a todos nos gusta consumir orgánico, biológico, porque supone menos riesgo para la salud, pero también es verdad que es un poquito complicado a veces hacer una cesta de la compra con ese presupuesto, ¿verdad? Porque todo se encarece. Entonces busquemos alternativas naturales. Porque seguiremos encontrando productos ecológicos con aditivos o con productos que a priori no son del todo saludables. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente observar, como preguntaba la señora, observar. Observar que el producto sea natural, entender que las cosas tienen una descomposición que es natural, que tienen un proceso oxidativo que es natural. Y desde esa observación es donde creo que desarrollamos más habilidades para cuidarnos, para poder autogestionar la compra ya sea de un cosmético como de un alimento. Cada vez hay mejores productos en el mercado y es una cuestión de oferta y demanda. Mientras más demandemos, mejor oferta habrá y los precios se irán equiparando, porque al final esto no deja de ser una balanza financiera, ¿verdad? Cuando algo se demanda poco, el precio es muy elevado, pero cuando la demanda se extiende, evidentemente el mercado se abre. Entonces, tenemos que exigir, tenemos que ser más exigentes, tenemos que dejar de comprar la porquería, básicamente. Es que tenemos que dejar de comprar la porquería. Todo el mundo piensa, el Danone para el nene, dale el Danone de fresa al nene. El nene ya está saturado de cochinilla.
Tenemos que ver las cosas como son. Nunca nos pusimos a ver, a lo mejor, que eso tenía todos estos E y nos pusimos a investigar qué era cada uno. Simplemente decimos, es que es yogur. Sí, bueno, faltaría que no sea. ¿Verdad? Claro, sí, es yogur. Sí, eso no lo voy a poner en tela de juicio. Bueno, no lo voy a poner en tela de juicio hoy, aquí. Por lo mismo sí lo podría en tela de juicio. Habría que ver. No sé, tampoco me puse a estudiar los acidófilos del Danone, pero sí que estudié los aditivos. Entonces, no sé si respondemos un poco a tu pregunta. La cosmética, la mejor cosmética es aquella natural en la que encuentres compuestos naturales y ningún nombre de estos que te pueda suponer broncearte solo el 50% del rostro. ¿Alguna pregunta más? Sí, tiene poco que ver con los conservantes y eso, pero has dicho antes lo de la radiación de algunos aparatos. Lo del microondas no lo he entendido muy bien. ¿Por qué puede ser malo para la salud? Sí, lo que pasa es que si no, no sale ahí. Necesita para que... El microondas... Lo subiremos a YouTube, ¿vale? El microondas emite radiaciones del tipo no ionizantes. Digamos, hay dos tipos de radiaciones. Unas que son ionizantes, generan un ciclo de iones, y otras que son no ionizantes. Dentro de las ionizantes está la radiación cósmica, el radón, el torón, rayos X, las placas dentales, la tomografía. Son todas radiaciones iónicas, ¿no? Ionizantes. De las no ionizantes suelen ser radiaciones de onda corta o media. Y dentro de esas radiaciones no ionizantes hay, evidentemente, distintos dispositivos que las emiten. Los móviles, los microondas, los televisores. Entonces, la emisión de onda que hace un microondas, la emisión de onda corta que hace para calentar, esa es la emisión que es altamente contaminante para la célula. Calentar de manera permanente, digamos, habitual, si lo usás de vez en cuando no pasa nada, ¿me entendés? Pero si todos los días estás calentando en microondas, desde luego que eso tiene un efecto pernicioso para el organismo porque esas ondas se acumulan en tus células, como un agente de carga, que es difícil de eliminar si no consumes alimentos que te ayuden a eso. Y si no haces eventualmente alguna detoxificación o alguna depuración hepática. Ten en cuenta que nuestro hígado es como nuestro laboratorio, ¿no? El laboratorio que tiene el cuerpo para sintetizar y para eliminar sustancias de desecho. Sí, pero tú irradias el alimento que te vas a consumir o el agua que te vas a beber. Además de la radiación del equipo, está la radiación luego de la comida que te vaya a llevar a... Aunque tú dejes el microondas en modo cocción 45 minutos y te vayas al pádel. Cuando regresas te vas a consumir el alimento casi irradiado con el microondas. ¿Me entiendes? O sea, el alimento es el que ha sido perjudicado. Al igual que lo vas a hacer vos cuando consumas ese alimento. Es el mismo caso del salmón coloreado. Vos no te estás tomando el colorante, pero al salmón lo alimentaron con un pienso que lo tenía. Indirectamente estás consumiendo el colorante. Es el mismo caso, pero con una radiación. No sé si me expliqué. Una última pregunta. Hola, quería preguntarte sobre los quesos rojos que has hablado de la corteza, si le afecta al queso o solo está en la corteza. Generalmente no afecta al queso si tiene una buena cera que separe la capa de color del alimento en sí. Cuando tiene ceras naturales y las tiene bien homogéneas y es un queso bien trabajado, no se supone que tenga que haber una contaminación. Pero claro, la duda siempre la tendremos sobre qué tipo de cera se utilizó y cómo se utilizó. Entonces, ¿qué sentido tiene la piel roja? Es un aislante, actúa como conservante. Sí, tiene como objeto que el queso no se descomponga por proceso de oxidación, ¿no? Que no esté en contacto con el aire. Pues muy bien, si no hay más preguntas. Mi aplauso es para ustedes por la